Bienvenido a tu clase de Fundamentos de Turismo. En esta sesión hablaremos de la segunda parte de los antecedentes del fenómeno turístico. Temas 2 y 3, turismo incipiente y turismo masivo. En el ámbito turístico actual, el término turismo incipiente se refiere a que el turismo se encuentra en un nivel de creación, es decir, que no ha madurado. Se utiliza para catalogar la etapa en la que se encuentra algún producto turístico que por algún motivo, como ser de reciente creación, falta de promoción, falta de infraestructura o facilidades, no se ha podido consolidar como tal. ¿Conoces algún sitio que se encuentre en la etapa de turismo incipiente? Por otro lado, la etapa histórica del turismo incipiente puede entenderse como el período de transición entre la tendencia elitista de que solo las personas de altos estratos sociales podían acceder a la actividad turística y la apertura de las actividades turísticas a las demás clases sociales, que se dio alrededor de los siglos XIX y los inicios del siglo XX. Son tres los tipos de viajes que abrieron las puertas para la masificación de esta actividad. En primer lugar, estaban los viajes a balnearios, que tuvieron gran impacto de 1820 a 1869 y eran el destino preferido de los turistas de esas épocas. En segundo lugar está el Grand Tour, un tipo de recorrido turístico que buscaba que los hijos de las familias adineradas de Inglaterra en el siglo XVIII pudieran acceder a la cultura del continente europeo. Más que un viaje, era una travesía de formación que tardaba alrededor de 2 o 3 años y que permitía al joven aumentar su cultura de manera vivencial. Visitar Italia era una parada obligada, pues desde la época del Renacimiento es considerada como el centro cultural. Francia también era un lugar obligatorio, pues ahí nacieron las corrientes de arte de vanguardia. Después de Inglaterra, países como Alemania y Holanda comenzaron esta tradición entre los jóvenes acomodados de la época. En tercer lugar, están los viajes de gentleman, que incluían actividades deportivas en contacto con la naturaleza, como la caza, en donde la finalidad principal está relacionada con la necesidad de descanso del cuerpo y la mente. Posteriormente, en el siglo XIX, surgieron figuras fundamentales que fueron grandes detonantes de la industria turística, como Thomas Cook, quien realizó el primer viaje de un grupo de personas en tren, consiguiendo por primera vez tarifas grupales especiales. Él es considerado como el primer agente de viajes. Por otro lado, Carl Baedeker, hacia 1851, asesoraba a los turistas en las travesías que realizaban. Además, detectó la necesidad de realizar guías de viajero que incluyeran información valiosa para quienes emprendían un viaje. Toda una industria que años más tarde se convirtió en una fuente valiosa de información. Por otro lado, Thomas Bennett es conocido como el creador de los Inclusive Tour, todo incluido o package. En lo que respecta a la industria del hospedaje, aunque el primer edificio construido con fines hoteleros fue el City Hotel en Nueva York, que abrió sus puertas en 1794, este no era en realidad más que un albergue gigante de 73 habitaciones. El primer hotel, más parecido al concepto actual, abre sus puertas en 1819 en la ciudad de Boston, Massachusetts,
con el nombre de Tremont House y es considerado como el Adán y Eva de la hotelería. Este introduce una gran novedad en este tipo de negocios. Habitaciones privadas con llave por primera vez, una jarrita con agua y jabón y personal adiestrado especialmente para dar un mejor servicio a los huéspedes. Tal vez te preguntes la diferencia entre turismo y viaje. Por un lado, el concepto de turismo tiene sus orígenes en la palabra del inglés antiguo turn. Esta palabra implica un enfoque desde el punto de vista del prestador de servicios turísticos. Por otro lado, la palabra viaje se llama así visto desde el enfoque de quien lo realiza. Por ese motivo, las agencias de viajes se llaman así y no agencias de turismo. Interesante, ¿no? Continuando con la historia del turismo, llegamos a la época del turismo masivo. Podemos definir el turismo masivo o convencional como el desplazamiento de grandes masas, que se dio como resultado de las legislaciones adoptadas a nivel mundial para otorgar el derecho a recibir descanso remunerado y periódico a los trabajadores. Este turismo surge impulsado por varios factores. Dentro de los más importantes se destacan precisamente estos beneficios otorgados a trabajadores en cuanto a reducción de jornadas laborales, días de descanso y días de vacaciones con goce de sueldo. El impulso de la actividad turística para estimular la economía, que surge como una gran necesidad al finalizar la Primera y la Segunda Guerras Mundiales. Por otro lado, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hay grandes avances tecnológicos que quedan al servicio de la transportación y del comercio. Al existir el tiempo libre y los recursos para viajar, de acuerdo con los distintos niveles de ingreso, empezaron a existir ofertas de turismo para los distintos presupuestos y preferencias. De acuerdo a los distintos niveles de ingresos, el turismo se puede clasificar en turismo social, turismo popular, turismo masivo y turismo selectivo. El turismo social se puede definir como aquel en el que los gobiernos u organizaciones no lucrativas subsidian instalaciones vacacionales o incentivan programas y acciones que permiten hacer más accesible el turismo para los sectores sociales con recursos más modestos. En muchas ocasiones, se utiliza el término turismo popular como sinónimo de turismo social, pues también está dirigido a los sectores de la población con menos ingresos. Sin embargo, a diferencia del turismo social, el turismo popular persigue un beneficio económico, es decir, tiene fines de lucro, pero busca mantener su nivel de precio muy accesible para las personas con recursos económicos limitados a través del uso de edificios o instalaciones a veces obsoletos o diseñados específicamente para brindar servicios modestos, minimizando sus costos de operación, mantenimiento y personal. Por otra parte, el turismo masivo se refiere únicamente al volumen de flujo turístico que puede alcanzar un destino turístico determinado, pero no tiene en cuenta necesariamente el nivel de ingreso de quien lo practica, aunque muchas veces se utiliza como sinónimo de turismo popular, más bien se refiere a aquellos turistas que buscan economizar, que no están casados con una marca en particular y que prefieren buscar lugares con precios accesibles y servicios genéricos. Finalmente, el turismo selectivo es el que se enfoca en determinados sectores de la demanda turística en función de diversas causas, como la categoría o tipo de servicio,
la actividad motivadora del viaje, el nivel de ingreso de quien lo practica, etc. No hay que pensar que el turismo selectivo es forzosamente turismo lujoso. En muchas ocasiones, el capital económico le permite al turista poder elegir cualquier tipo de viaje que desee practicar. Por ejemplo, el ecoturismo suele ser muy caro, del mismo modo que el turismo rural y el turismo de aventura lo es, sin ser necesariamente en instalaciones de lujo. Muchas gracias por tu atención. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes dejarme un comentario aquí mismo o bien puedes hacérmela llegar a través de nuestra plataforma. Que tengas un excelente día.